Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Y bueno, hemos roto el bloqueo. ¿Usted lo cree? Porque basta que usted lo determine y que así lo ordene. Porque a nosotros se nos dio la autoridad. De esta manera honramos al Señor, tomando lo que Él nos ha entregado y dándole un buen uso. Gloria al Señor. No vamos a permanecer bloqueados, vamos a estar sensibles para captar lo que Dios a nosotros nos quiere confiar, lo que nos quiere revelar, lo que nos quiere hablar sin sonidos, sin palabras, lo que nos quiere hablar a través de la forma que quiera. La Biblia está llena de símbolos, altamente profética, porque Dios cuando habla profetiza. Cada palabra de Dios es un anuncio de lo que ya en la eternidad ha acontecido y Él simplemente lo desata. Y todo está lleno, invadido por su presencia. Toda la tierra, por toda la tierra salió su voz, dice la palabra del Señor. Amén. Cuando se revele, dijimos, ya hemos roto el bloqueo. Ahora a lo que nos vamos a abocar es a que Dios se nos revele, que nos revele que su revelación está ahí, rodeándonos. Y en todo ese lenguaje profético que encontramos en la Escritura, en todo lo que aparece, en todos los diferentes significados que se dan en las figuras de la naturaleza que son mencionadas en la Biblia, nosotros obtenemos revelación. Ustedes no sé si se dan cuenta, si se percatan de que por el estudio de la palabra nosotros vamos dándole aplicaciones a las cosas cada vez más profundas. Entonces, cuando en un contexto como el nuestro se habla de montes, nosotros pensamos en montes, pensamos en lugares de contacto divino, pensamos en lugares donde el Señor nos imparte, pensamos en ocasiones donde Dios se nos revela de alguna manera. Eso nos va haciendo a nosotros seres como más perceptivos y que podemos tener un lenguaje sin palabras a través de símbolos. En un contexto donde se habla del rojo, nosotros vemos más que el rojo. Vemos la sangre, vemos el sacrificio. En un contexto donde se habla entonces de metales, se habla de oro, de plata. Nosotros pensamos el oro, todo lo divino, plata, la sabiduría de Dios. Dios nos va mostrando a través de todas las figuras que aparecen en la Escritura más significados. Y por ahí es por donde viene la revelación. El Señor caminaba sobre la tierra y a través de un viñedo nos daba grandísimas enseñanzas. Cuando usted vuelva a leer su Biblia, no la va a leer de manera literal. Tiene por lo menos, lo mínimo que nosotros podemos llegar a captar de la Escritura son 4 niveles de profundidad, lo mínimo. Y hay más. Entonces Dios nos puede hablar a través de un color o no. Nos puede hablar a través de una pieza. Cayó el manto de Elías. Y usted entonces entiende más que un manto. Entiende un legado. Entiende un ministerio que está siendo entregado. ¿Cierto? Entonces tenemos que saber que la revelación está allí. Solamente que cada día tenemos que ser más perceptivos. No se trata de inventar, se trata de identificar. Nosotros pensamos en vientos, en tormentas, en desiertos, en valles. Y usted no piensa solamente en relieve. Usted dice un valle, es un momento
donde los montes me están rodeando. Es una depresión. No puedo ver fácilmente lo que viene. Me siento cercado. Un desierto. Usted piensa en un desierto y usted dice, no es solamente un lugar árido, sino como se puede sentir una persona. Pero también, de acuerdo a la Escritura, al Señor le gustan los desiertos para hablar a nuestro corazón. En un desierto fue donde se volvió más perceptivo Juan, el que luego apodaron el Bautista. No había forma de que él perdiera la voz de Dios, porque en el desierto solamente ese sonido él escuchó. Entonces, todo esto se lo estoy diciendo para que usted se dé cuenta que sin palabras, sin sonidos, con figuras, con colores, con metales, con números. Cuando yo le digo a usted una espada, usted inmediatamente piensa la palabra de Dios, una espada, un arma de guerra, un arma de defensa, una arma, de ofensiva. Tome en consideración esto. Cuando nosotros vemos las cosas que están sucediendo, hay una verdad que no podemos obviar, y es que toda verdad es paralela. Estamos viendo una situación de caos, una situación de faltante de muchas cosas, y eso está reflejando la condición de las sociedades y los pueblos de la tierra, y la iglesia no escapa. Cuando Joel habla, no le habla a una nación extranjera. Cuando en el capítulo 1 Joel habla, le habla a la nación de Dios, a una nación donde cesó la ofrenda, donde cesó la libación, donde la gente restringió el darse y el invertirse a Dios. Cuando nosotros oímos lo que Joel dice en ese capítulo primero, no sé por qué le estoy hablando esto, pero tómelo, solamente le estoy dando como un glosario del que se desprende mucha revelación. Joel levanta su voz como un lamento en el capítulo 1 y dice, llora como la esposa por el marido de su juventud. ¿Qué entiende usted? La pérdida del primer amor en la nación de Dios por Dios. Y eso estaba causando situaciones que tenían a la nación quebrantada. ¿Cierto o no? La sequía en los días de Elías. ¿Para qué vino la sequía? Para hacer una lección objetiva de la condición del corazón de toda la nación de Israel. De tal manera que nosotros no necesitamos tanto palabras ni sonidos, necesitamos sensibilización de todas las figuras que pueden aparecer aún en nuestra vida. No se trata de espiritualizarlo todo, se trata de tener sensibilidad espiritual activa para poder identificar en señales, en eventos por los que nosotros individualmente, familiarmente, eclesialmente, ministerialmente pasamos, que nos pueden estar diciendo sin palabras un mensaje importante al que tenemos que responder. ¿Acaso no se trata de eso toda la Biblia? ¿No existe por eso el libro de Oseas, que habla de una mujer que tenía que recibir por indicación de Dios y que era una ramera? Diciéndole el Señor a su pueblo que su pueblo caminaba en fornicación y que estaba siendo infiel a su Dios. ¿Cuántos mensajes, hermanos, nosotros podemos extraer? ¿Cuántas cosas nos puede estar el Señor revelando? Mi cansancio, mi desgana espiritual, que
que me ha minado las fuerzas, que ya no tengo entusiasmo, que ya no quiero hacer absolutamente nada. ¿Podría ser una deshidratación espiritual? Me siento cansada, no sé por qué. Me siento sin fuerzas, no sé por qué. ¿Hace cuánto no te acercas a los arroyos del Señor? ¿Hace cuánto no bebes ni te abrevas de los ríos del Espíritu? No estoy enferma, no es hambre. Lo que falta es correr a las aguas. Yo creo que Dios nos ha hablado más de la cuenta sin palabras, a través de situaciones personales. Usted se va a ir a su casa y va a analizar cosas, pero desde una perspectiva espiritual, no racional. Porque esa no es nuestra parte fuerte. Lo racional no es nuestra parte fuerte. Amén. Entonces diga conmigo, hemos roto con el bloqueo. Y ahora nos vamos a dirigir a las riquezas en gloria que han sido preparadas. Hermanos, la voz de Dios dijimos que se extendió por toda la tierra. Y cuando se extendió por toda la tierra, habiendo brotado de la eternidad, unió lo divino con todo lo creado. Lo divino tiene injerencia en todo lo creado. Desde antes de la fundación del mundo, nosotros sabemos que había un cordero inmolado y el hombre no había pecado. Yo le explico a la gente esto, es como un vehículo que sale de agencia, tiene bolsas de aire, no se hizo para ser estrellado, pero por si acaso le pusieron las bolsas de aire. Al ser humano no se le hizo para que pecara, para que cometiera alta traición contra su hacedor. Al ser humano se le hizo para que le honrara, para que le representara y para que fuera el administrador sobre todo lo creado. No pudieron darle mejor nombramiento, mayor nombramiento. Pero como eso iba a suceder, porque Dios, de acuerdo a su presciencia, lo conoce todo, por eso es Dios. Porque para Él no hay futuro, para Él lo que hay es eternidad. Ese es su punto fuerte. Entonces, ahí tenemos la bolsa de aire, el cordero inmolado. Cuando ya el cordero entra, cuando todo entra cuando corre la historia, la figura del cordero aparece desde Abel. No, que va desde Adán cuando peca. Y así recorre toda la historia hasta que oímos, he ahí el Cordero de Dios. Es así como Dios habla. Es así como Dios se revela. Es así. A través de figuras, de símbolos, de colores, de números, de elementos, de minerales, de situaciones. Jeremías, quiero que te vayas ya mismo a la casa del alfarero, porque ahí te haré oír mis palabras. ¿Usted cree que Dios le habló? No. Él simplemente entró en un momento clave. Y eso fue más que suficiente. Y Jeremías salió de allí. Y entonces dijo, ya entiendo. Y esta es la palabra de Dios. No haré yo con vosotros exactamente lo mismo, oh casa de Israel. Deje que Dios le hable cuando está sola. Deje que Dios le hable cuando le pasan cosas. ¿Acaso no le dijo Dios a Ezequiel, he aquí que yo quito de golpe el deleite de tus ojos? Y su mujer murió ahí. Pero luego Ezequiel entendió que se refería a la destrucción del templo, que era el deleite de los ojos de... Me estoy deteniendo, no es mi tema. Simplemente le estoy dando un formato a través del cual usted puede identificar que Dios
ha venido hablándole. Hay matrimonios a los que Dios ha venido hablándoles. Hay mujeres que tienen que tomar decisiones, pero ya a los que Dios les ha venido hablando. A través de necesidades en tu emprendimiento, Dios te ha estado hablando. Hay relaciones que tienen que truncarse y Dios está cansado de hablarte. Y te lo ha confirmado y confirmado y confirmado. Y no hay que decírtelo porque tú lo sabes. Lo que falta es que des el paso. Ya dijiste más de una vez, yo sé, pero no tengo fuerza. Pero el Señor te está diciendo, en el momento que lo determines, la fuerza te la doy yo. Hazlo. Hazlo, porque lo que estás viendo como algo que no quieres quitar es la puerta cerrada para lo que tengo para ti. Aleluya. Porque lo que Dios habla lo cumple. Había un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando empieza a correr la historia, cuando empieza a rodar esta película de los siglos, se habla de un cordero inmolado, un cordero inmolado, un cordero inmolado, y 4000 años después, el cordero inmolado en la cruz nos liberta a todos. Eso no me dice solamente algo acerca de la salvación. Eso me dice que si Dios habla algo, Dios lo va a cumplir. Es decir, Dios lo dice porque es un hecho. Así que hay gente en este recinto que ha escuchado a Dios decirle cosas, pero son demasiado grandes como para que las aceptes. Y quiero que tú entiendas que si Dios te lo dijo es porque Dios lo va a hacer. Es decir, si no lo hubiera dicho, no está en la agenda, pero porque lo dijo es porque lo va a hacer. Compréndame. Hablaba en estos días yo de las fiestas de Dios, que su pueblo debe reconocer y recibir revelación de ello. Pero lo que nosotros leemos como fiestas en Levítico, en realidad son tiempos señalados. Y yo creo que todos nosotros tenemos agenda. Y tenemos una agenda porque señalamos tiempos. Cuando usted señala un tiempo, es porque usted va a hacer algo. ¿Qué cree que va a hacer Dios cuando señala un tiempo? Este año es un año maravilloso. No le crea a las noticias. Créale a Dios. Es un año maravilloso. A mí me encanta lo que Dios hace. Cuando el curso lectivo empieza en una nación, los padres y las madres reciben una lista de útiles y van a comprarlo todo y a prepararlo todo para que desde el día antes, el día en que llegan los chicos a la escuela, llevan todo lo que necesitan para el año. Ese es el pensamiento de Dios. Cuando Él anuncia un año, anuncia características. Llegó el jefe. El año es anunciado y Dios anuncia características. Y entonces dice, para todos los que oyen, los que tienen oídos para oír, oigan. En este año tales y tales y tales y tales son las características. Para que transcurra el año y usted sepa que todo eso está sobre ustedes. Y el que cree, lo ve. Somos una comunidad de creyentes. Vivimos por fe en una palabra que Dios ha declarado. Amén. Dios habla y tiempo después manifiesta el cumplimiento.
Y Dios no cambia. Dios habla, y si te habla y hoy te habló, el cumplimiento va a venir. Cuando pasa mucho tiempo y uno está hablando en diferentes lugares, uno olvida lo que dijo, pero Dios cumple su palabra. Y después es la gente la que te dice, hace tanto tiempo Dios habló y quiero decirle que Dios cumplió. Ese es el Dios de nosotros. Amén. Aleluya. Lo que habla lo cumple. Entonces yo quiero darle una palabra. Jeremías 29 dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Si usted espera en lo que está escrito, Dios quiere cumplir en usted lo que está escrito. De la misma manera como Dios cumplió trayendo el Cordero bendito a la cruz. ¿Me oye? Entonces usted tiene que tomar una decisión. ¿Voy a oír los medios de comunicación o voy a oír lo que Dios dijo? Que cobre vigencia, pueblo del Señor, la voz de Dios en nuestra vida, por encima de todo lo que se está hablando. Pueden decir allá afuera muerte, pero Dios está hablando vida. Pueden hablar allá caos, confusión, zozobra y temor, pero Dios está hablando a su familia en la tierra paz. Manténgase allí. Manténgase creyendo, porque a usted lo va a sostener en este tiempo lo que Dios ha dicho que usted cree y que usted respeta. Amén. Retomo, hay dos reinos enlazados: el reino espiritual y el reino natural. Si nosotros entendemos esto con entendimiento espiritual, usted va a saber que las circunstancias que envuelven las naciones de la tierra no son suficientes para complicarle a Dios el plan que tiene para cumplir en usted. Entonces usted va a hacer de una vez por todas en este tiempo lo que Dios le viene indicando, y es: no te cuides de las circunstancias, cuídate de lo que yo estoy hablándote. Porque había tormenta, pero Pedro caminó a la orden de Dios. Porque no había suficiente, pero Dios bendijo la canasta y no cesó de producir y multiplicar. Entonces usted y yo tenemos que tomar una decisión. ¿A qué le vamos a creer? ¿Sobre qué luz nosotros vamos a caminar? ¿Sobre la luz de nuestro razonamiento, como lo hace la gente afuera? ¿O sobre la luz de la palabra que está hablando Él? Son decisiones que tenemos que tomar. Usted sabe que Dios le dio libre albedrío, arma de dos filos. O decide muerte o decide vida, o decide bien o decide mal. Si usted decide bien, usted será recompensado en esta tierra. Si usted decide mal, vendrá destrucción y muerte. Pero la decisión es nuestra. Dios ya decidió bendecirnos. ¿Me oye? Hay dos reinos que están enlazados, el espiritual y el natural. Usted se puede rendir ante el pseudo reino del temor, de la oscuridad, del engaño, de la mentira, de la esclavización a través del temor y de la ansiedad, de la angustia, de la desesperación. O puede enlazarse con el reino de Dios, que es paz. La decisión usted la tiene. Hay diferentes sonidos a los que podemos nosotros asociarnos. Me puedo asociar a un sonido de alarma, de peligro, o me puedo asociar al sonido de la voz de autoridad de Dios sobre mi vida.
Dios le habló a Josué y le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. ¿Cuál es el sonido que estás oyendo o que vas a oír de aquí en adelante? ¿Cuál es el sonido que vas a elegir? Hay una voz, hermanos, que no es perceptible y que la naturaleza, así los árboles, los montes, las aves, las bestias del campo lo captan. No es perceptible, pero toda la naturaleza la capta. Y nosotros estamos llamados a hacerlo también. El Dios que sostiene el universo es el Dios que nos sostendrá. Y usted no tiene que contemplar ninguna otra posibilidad. No la hay. Ese sonido que usted puede elegir en este tiempo es el que sugiero. Es el sonido de la fe. Es el sonido de la confianza en Dios. Es el sonido que nos hace a nosotros estar ante una especie de anticipación que nos da esperanza. Hermanos, yo no sé usted, pero yo estoy esperando cosas mayores en naciones que están viviendo lo peor. Y ese es el plan que Dios tiene con usted. Que usted mantenga una expectativa de la grandeza de Dios que se va a reflejar en la vida suya, en la vida de su familia. ¿Cuál es el sonido que vamos nosotros a abrazar? Un sonido que nos haga aferrarnos más a Dios que a cualquier otra cosa. ¿A qué está aferrado usted en este momento, en este tiempo? ¿Cuál es el sonido que está oyendo? ¿Es un sonido de autoridad, un sonido de victoria? ¿O es un sonido avasallante que lo hace a usted temblar? Identifique qué es lo que está oyendo y manténgase allí si es el correcto, o renuncie a eso porque usted es libre. Cambie de camino. Pablo dijo, yo sé lo que tengo que hacer ahora, pero hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo. Identifiquemos qué es lo que nos está sacando del camino de la fe, de la bendición, de la protección, del cuidado amoroso de Dios, para tenernos en una expectativa de tragedia, porque eso es lo que hay ahora, allá afuera. ¿Cuál es la ley que te está gobernando? ¿Será la ley de la palabra y del Espíritu de Dios? Hermanos, el sonido viaja por medio de ondas, por medio de vibraciones. Usted sabe eso. Todo el espacio está lleno de eso. Y esas ondas, esas vibraciones son energía, son poder. Nosotros mismos continuamente estamos emitiendo vibraciones, energía. No solamente recibimos, sino también emitimos. Todo está lleno de energía, aunque nosotros no lo vemos. Pero hay dos clases de energía. Hay la energía potente de Dios y está también una energía maligna que nos socava la tranquilidad y que nos derrota. Usted no ha escuchado que las palabras son transmisoras aún a las plantas, a los animales, a las mariposas, a todo. ¿Qué poder tienen las palabras en la vida suya? ¿Y cuáles son esas palabras que usted está recibiendo? ¿Cuáles son las palabras que a usted le hacen vibrar? ¿Son las palabras que habla el Espíritu o son las palabras que habla otro ser? Porque sean de aquí o sean de allá, positivo o negativo, son energía y nos dominan. Usted ya detectó lo que a usted le está moviendo, lo que a usted le gobierna, lo que a usted le está dominando. Todo lo que le estoy hablando
son misterios de la creación. La nueva era los maneja. Los manejan los ocultistas. Los manejan los científicos. Los maneja la tecnología. Y resulta que esa es nuestra herencia. El Señor con frecuencia decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. No se refería a esto. Se refería a ese oído que tiene la capacidad de captar lo que se está moviendo. Tristemente, mis hermanos, en la palabra dice, les dio Dios espíritu de remordimiento, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Eso es un juicio sobre gente que ha sido rebelde y que ha menospreciado la voz de Dios, que nos habla siempre para bien. La mente y los sentidos han venido a sustituir los sentidos espirituales. Los sentidos son para funcionar allá afuera. Los sentidos espirituales son para funcionar aquí adentro. Pero hemos utilizado lo que vemos y lo que oímos físicamente para tratar de juzgar las cosas espirituales. Y eso ha causado el bloqueo. El apóstol Pablo a nosotros nos previno cuando nos dijo a nosotros que el adversario nos podía descarriar de la fidelidad al Señor usando los sentidos como lo hizo con Eva. ¿Qué fue lo que sucedió entre aquellos dos montes donde en un lado estaba un ejército paralizado, un muchacho pequeñito y un gran filisteo? Habían palabras, pero eran palabras negativas. Esas palabras tenían una energía negativa, una energía paralizante, una energía que hizo que el ejército que debió de ser más exitoso de la tierra, como hoy es temible el ejército de Israel, se paralizara. Y todo vino por lo que se oyó. ¿Qué es lo que tú estás oyendo? Vacuna sí, vacuna no. Inóculo. Veneno en una vacuna. Recesión. ¿Qué estás oyendo? Cuando hay un Dios que dice, si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. ¿En las manos de quién estamos nosotros? ¿De la OMS? ¿Del cuerpo médico? ¿Del Ministerio de Salud de cada una de nuestras naciones? ¿O en las manos de nuestro Dios? Hermanos, esto es solamente un ejemplo, lo que estamos viviendo en términos sanitarios. Pero detrás de eso vienen tantísimas cosas más, pero tantas. Y usted tiene que pensar, ¿estamos a merced de todo lo que está pasando? ¿O somos el cuerpo de Cristo representante del poder que tiene la hegemonía sobre el universo? Y que Dios determina que no nos hayamos ido, sino que estemos aquí, porque tiene el poder para mantenernos aquí, haciendo lo que Él dijo que hiciéramos. ¿Por qué usted no intenta leer la Biblia en Apocalipsis 19, donde toda esta Babilonia que en este momento está recobrando auge, están celebrando en la eternidad porque fue destruida y porque el humo subía y subía al cielo? ¿Por qué no recuerda lo que el Señor dijo en Getsemaní? Cuando Él declaró, déjenlos, esta es la hora de las tinieblas. Hay una hora de las tinieblas.
¿Por qué no lee el libro del Apocalipsis en donde dice que la maldad de la tierra tiene que madurar? Y antes de que eso se dé, pues no se da otra cosa. ¿Por qué no leemos la palabra completa para darnos cuenta que el mal no triunfará sobre el bien, que no lo ha hecho y que no lo hará? Ya leyó Apocalipsis 12, donde dice que Satanás ha descendido con gran furia. Yo lo ubico en este tiempo, que ha descendido con gran furia porque sabe que tiene poco tiempo. Óigame, Él tiene poco tiempo, usted lo que tiene es vida eterna. Él tiene poco tiempo, usted tiene vida eterna. Los demonios que se rebelaron no han tenido demonitos desde entonces. Usted se sigue reproduciendo y hay bendición sobre sus generaciones. Ya es tiempo de que usted tome ese lugar. Tiene que revisar todo lo que hemos dicho esta mañana. Dios le dijo en este momento: si yo tengo autoridad sobre los cielos y la tierra, toda, significa que hay alguien que pretende, pero no la tiene. Porque cuando a mí me dicen, tal empresa monopolizó todos los lácteos, significa que ya nadie más tiene lácteos. Cuando Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿a dónde más hay? Toda autoridad me es dada, está diciendo, hay alguien que pretende, hay alguien que engaña, hay alguien que miente, que dice tener pero no tiene. Y usted además lo ubica en un lugar en donde Pablo dice, lo despojaron de toda su autoridad. Y contra usted ya no tiene nada, porque también el acta de los decretos fue deshecha. ¿Dónde están los delegados de la autoridad en la tierra? Si no es la iglesia, si no es el pueblo de Dios, si no es la desposada. Y usted dice, pero es que la iglesia está en muy mala condición. Sí, señores, pero la iglesia está a cargo del Espíritu Santo. Ese es el Hegai de este tiempo. Él es el que atavía a la novia, Él es el que la prepara, Él es el que se ocupa. Y eso, mis hermanos, si es el Espíritu Santo, lo que empezó lo termina. Necesitamos tener un mensaje, solamente un mensaje, escuchar solamente un sonido. La gente que habita en la presencia de Dios se acostumbra a ser selectivo y solo lo que viene de Dios escucha. David no escuchó nunca a Goliat. David solamente escuchó al Dios con el que él trataba. Por eso supo que lo que tenía al frente nunca fue un gigante. Si le hubieras preguntado, él te hubiera dicho, yo sí sé de gigantes. Eso no es nada. Dios así se llama. Él le dijo a Jeremías, yo estoy contigo como poderoso gigante. Van a pelear contra ti, pero no te van a vencer. Que lo escuche el pueblo profético de la tierra, la iglesia de este tiempo. Aleluya. Usted debería de estar recibiendo entrenamiento de cómo tener paz en momentos críticos. Porque los momentos críticos no son para usted. Para usted es la paz. Para usted es la fortaleza. Para usted es reprender el viento, reprender la mar y declarar y comprobar que le obedecerán. Todavía usted no está en su mejor momento, pero determine que va para allá. Otros están caminando hacia la destrucción, por eso les predicamos y tenemos que predicarles. Pero usted va como la luz de la aurora. Yo lo creo. No porque lo veo a usted y tiene como cara de santito y le veo el asomo de las alas allá atrás. Yo lo creo porque Dios lo dice, porque la palabra lo dice. Porque Él se aseguró que quedara aquí como una declaración jurada. Esto es lo que estoy haciendo y esto es lo que va a terminar.
Aleluya. Hermanos, a partir de Constantino, el andar de la iglesia fue hacia el razonamiento. Y la iglesia entonces perdió el flujo de revelación. O elige razonamiento o elige revelación. Pero si usted elige razonamiento, el flujo de revelación se corta. Y usted se convierte en un griego cabezón y no en pueblo de Dios. El sonido celestial nunca guardará silencio. Él constantemente está siendo emitido. Jeremías, con mucho dolor, en un momento levantó su lamento y dijo: ¿a quién hablaré y advertiré? ¿Quién escuchará? ¿Tienen tapados los oídos y no pueden escuchar? Por supuesto, usted se sienta no sé cuántas horas a escuchar lo que dicen los sabios de la tierra de cómo no podremos sacar un país adelante, de cómo no podremos sacar una familia adelante, de cómo a nuestros jóvenes se le están cercenando los sueños y el futuro, cómo están castrando una generación que debería de tener en este momento grandes aspiraciones. Pero Dios no habla así. Dios no habla así. Y cuando usted permanece escuchando lo que dicen los opinólogos, usted termina cortando el flujo de revelación de Dios. Si me hubiese oído mi pueblo, en un instante yo habría destruido todos sus enemigos. Ruina, desempleo, divorcio, destrucción familiar y muchísimos otros más. ¿Me está oyendo? Circuncida tus oídos, pueblo de Dios. Ahorita mismo rompimos un bloqueo hace una hora. Ahora yo voy más allá y yo le digo: circuncida tus oídos. Adecúalos a lo que Dios está hablando. Y si te parece que es demasiado grande, di, pues es muy, muy grande, porque muy grande es Dios. Pero en todo caso, usted y a mí nos conviene solamente adecuar nuestro oído a lo que Dios está hablando, porque solo Dios está hablando paz para su pueblo, para que no nos movamos hacia la locura. ¿Cómo accedemos a ese reino invisible del que venimos hablando? Que constantemente está dejando que se mueva la energía a través de vibraciones y sonidos imperceptibles, pero que sí percibe la naturaleza, porque la naturaleza no se revela contra Dios. Tiene claro quién la hizo y quién la sostiene. ¿Cómo accedemos a ese reino invisible? El Señor dijo, y esta es una buena propuesta, como un niño. Como un niño accede al mundo espiritual, al mundo natural. No sé nada, enséñenme todo. Como un niño. Escucha la voz del Espíritu diciéndote: de aquí en adelante sal de este lugar con una determinación, porque tienes poder de decisión. Vas a oír solamente lo que Dios habla. No le vas a dar crédito a todo lo que se habla allá afuera, porque esa es la versión para los que están en oscuridad. Pero lo que oyes de Dios es la versión de Dios para todos aquellos que le siguen, que le oyen, que le creen. Como un niño entra al mundo natural, ingrese al mundo espiritual a través de las palabras de Dios. Le estoy diciendo algo muy simple, pero es sumamente contundente. Esta experiencia de caminar a diario y aprender a diario, como lo hace un niño, va a generar familiaridad y también sentido de pertenencia con ese Dios que le está enseñando y que le está acompañando. Y después no hay forma, eso le pasó a David. A David no hubo nadie que fuera su mentor. Allá en la pradera comenzó todo. Dios se reveló a David como se reveló a Adán y Eva, como se reveló a Enoc, como se reveló a Noé, como se reveló a Abraham.
y como se ha venido revelando a tu vida también. Y ese caminar con Él y que genera esa familiaridad hace que después usted no pueda creerle a nadie más. Y usted se convierte en es que mi Dios me ha dicho. Y ese mi Dios me ha dicho es poderoso, porque Dios comienza a cumplirte a ti. Y comienzas a contrastar con una cantidad de pueblo que es de Dios, pero no camina de acuerdo a lo que Dios está hablando. Mire lo que dice Efesios 1, 17 al 18. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza a la que Él ha dado a los que llamó. Que les inunde de luz el corazón. Esa es la Nueva Traducción Viviente, me gusta. Daniel y sus 3 amigos son un ejemplo de cómo Dios equipa a la gente suya para actuar en un momento donde, como dicen las personas entendidas, estamos ahí viendo el emerger del nuevo orden mundial. Cómo Dios equipó a estos chicos, porque eran chicos, para responder en un tiempo crítico como ese. Y además para moverlos a cumplir una asignación celestial en la tierra, como la tenemos nosotros. Él se revelaba a ellos. Y ellos, como niños, porque eran casi niños, eran adolescentes, aprendieron de Él directamente. Esa es la senda que tenemos que tomar ahora. Aprender de Él directamente. Vas a comer esto. Esto es lo que te nutre. Esto es lo que te alimenta. Esto es lo que te hace fuerte. De tal manera que cuando Él llega y ve aquella mesa en Babilonia, Él dice: nada de lo que está aquí es para que yo lo coma. Déjeme las legumbres y déjeme el agua. ¿Cuánto de la mesa de la confusión has comido? Usted sabe que se come por la boca y también por los oídos. Y se come por los ojos. ¿Cuánto has visto que no tenías que haber visto? Y por esa razón tu corazón está lleno de angustia. Y ha minado tu fe. Y ahorita no estás esperando cosas buenas, porque de alguna manera te alienaste al mensaje que se da afuera todos los días, como Goliat en la mañana y en la noche. Necesitamos empezar a oír otra vez lo que Dios le habla a su pueblo. Y luego determinar que solamente eso es lo que vamos a participar mientras estamos en este tiempo. Dios en cautiverio a ellos les dio una habitación celestial. En este tiempo que nosotros vivimos, Dios nos da una habitación celestial. Ahí hay mesa y Él la adereza todos los días. Y en presencia de nuestros enemigos, quiere decir que no los va a sacar del panorama, sino que el Señor adereza mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Nunca el Señor sacó a su pueblo del panorama, se glorificó en su pueblo en medio del panorama. Entonces usted y yo vamos a entrar en esa dimensión Gosén de la que yo hablo. A través de las palabras de Dios tendremos luz, tendremos maná, tendremos protección, tendremos sanidad, tendremos provisión, tendremos todo de una manera sobrenatural, porque nosotros venimos de un reino invisible y sobrenatural.
A Daniel en ese tiempo crítico, el Señor lo estableció en Babilonia y le dio capacidad para interpretar sueños y visiones. Hablamos de capacidades que van a venir al pueblo de Dios y que están en el pueblo de Dios, pero no han salido a relucir en este tiempo. Les dio destrezas especiales para que se movieran y se convirtieran en eruditos en medio de sus enemigos, para que destacaran delante de sus enemigos. Les dio, mis hermanos, sabiduría, y a través de la sabiduría que les dio, los convirtió en seres elocuentes que no podían resistir sus argumentos y los tenían que aceptar. Al terminar de eso, ellos se convirtieron en jerarcas del sistema. Y todo esto tiene que ser para nosotros un referente de lo que Dios hace en este tiempo. Por esa razón usted tiene que ir abriéndole la mente a Dios para que Dios ponga en su mente y en su corazón sus ideas, grandes ideas para traer cambios estructurales en sociedades, en pueblos, en naciones. Ese patrón, mis hermanos, continúa disponible. El mismo patrón que siguió el Espíritu de Dios en la vida de Daniel y de sus amigos, continúa disponible. Pero no se va a manifestar en gente que no sea gente devota, gente consagrada, gente que hizo pacto con sus oídos para permitir solamente lo que es de Dios y lo demás bloquearlo. Porque, mis hermanos, si queremos hablar de gente mezclada, estamos hablando de gente presa en Babilonia. Pero si queremos hablar de gente consagrada, que hizo un retorno a la verdad de Dios, que se casó con la verdad de Dios y dijo: no más amantes, no más compromisos con estilos de vida de este mundo, con pensamientos de este mundo. El Señor dice: he ahí el pueblo con el que yo voy a trabajar en este tiempo, a quienes yo voy a distinguir y a través de quienes yo voy a sorprender a la gente en la tierra. ¿Me sigue? Le estoy describiendo una agenda que es divina. Usted no tiene idea, pero Dios quiere llevarle a entrar en almacenes de capacitación divina, a conocer muchísimas cosas que dependen de revelación para que usted las conozca. Y está escrito en ciencias, en artes, en todos los campos del saber, en todas las vertientes que usted pueda imaginarse. Porque Dios lo manifestó primeramente en David y más adelante lo hizo en Daniel. David solamente cuidaba ovejas. ¿De dónde salió? Como un estratega militar. ¿Quién lo enseñó? Si sus hermanos eran los que estaban en el ejército, él no. ¿De dónde brotó eso? ¿Cómo fue que surgió ese manejo táctico impresionante de un jerarca de una nación, cuando a él nunca nadie lo sentó para prepararlo como a Daniel? Estamos hablando de que cuando usted y yo nos entregamos a lo que Dios está hablando, Dios empieza a hacer surgir lo escondido, lo oculto, lo que usted no conoce, que viene como resultado de ese ligamen, de esa alianza profunda con el Señor. Amén. Apocalipsis 10:4 dice que los truenos hablaron y que Juan iba a escribir lo que decían los truenos. ¿Qué le parece? La sensibilidad de la que estamos hablando. Inmediatamente recibió la indicación: no escribas. Pero él entendió lo que los truenos hablaron. A través de ese mismo vehículo que le dio revelación a Juan,
de lo que los truenos estaban diciendo, van a venir las ideas que van a provocar un rompimiento en campos empresariales, comerciales, ministeriales, gubernamentales, tecnológicos, en el campo de la física cuántica. La voz le dijo, guarda el secreto. Pero eso no le pasó a Juan solamente. Daniel recibió algo y lo iba a escribir. Y le dijo, séllalo, porque lo estoy guardando para el tiempo del fin. ¿Dónde cree usted que está? Si yo fuera usted, yo no estuviera pensando en los tiempos del fin que no nos favorecen, sino en los tiempos del fin donde Dios se manifiesta a través de su pueblo, en su pueblo, y se glorifica en su pueblo. ¿Abra su espíritu lo que estamos hablando? Como niños, yo quiero darle 3 escrituras claves. 3 escrituras claves para que usted como niño comience, ya que rompió el bloqueo, a recibir, a tener recepción de cómo Dios habla y cómo Dios se revela a nosotros y cómo nos guía. Usted se va a encontrar pensando, curiosamente, sin la mente. Es decir, le van a fluir ideas que no pasaron por aquí. Le van a ser dados planos para que usted los accione bajo revelación, como le fueron dados a David para levantar el templo de Salomón. Elija revelación por encima del razonamiento. Elija revelación por encima del razonamiento. Lo más parecido, mis hermanos, al pueblo de Dios que Dios está preparando es cómo funciona un niño, cómo se va adentrando en la vida sin saber nada. No conoce el lenguaje. Va captando lo que le rodea. Usted no va a captar lo que le rodea de allá afuera. Va a empezar a captar y a ser sensitivo hacia lo que le rodea del Espíritu de Dios. Vea lo que dice Efesios 4:23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Cuál tiene que ser el contenido de nuestro corazón en este tiempo? Toda palabra que sale de la boca de Dios, punto. Y eso va a determinar el rumbo que tome su vida. Lo que usted tenga en el corazón de aquí en adelante es lo que va a manifestar las actitudes que usted va a presentar. Por esa razón, se tienen que erradicar de la casa de Dios las actitudes de temor, de inseguridad, de inestabilidad, de ambivalencia, de incertidumbre. Porque el Señor dijo, del corazón salen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a meter en nuestro corazón para que nuestras actitudes cambien y para que se determine un rumbo diferente al que tenemos en la vida? El pueblo de Dios tiene que llegar a ser el pueblo más soñador, el pueblo más optimista, el pueblo más cargado de esperanza, el pueblo más orientado e impulsado a comerse el mundo. Porque para Dios el mundo que Él hizo no está en problemas. El plan de Dios transcurre en medio de lo que nosotros estamos viviendo a nivel global.
la evangelización y la cosecha se va a levantar como si nada de eso estuviera sucediendo. No es impedimento. La forma en que Dios va a madurar y está madurando a la iglesia y levantando nuevos ministros y impactando nuevas generaciones, lo estará haciendo y lo seguirá haciendo en medio de todo lo que estamos viviendo, pandemia o no pandemia, señores. Nada detiene a Dios, nada. El pueblo tiene que entender eso y tiene que vivir por eso. Porque entonces Dios le va a hablar a usted y le va a decir: ¿cuál es el problema de lo que está pasando? Si lo que yo te estoy diciendo te lo dije yo, y yo estoy por encima de todo lo que está pasando. ¿Acaso no soy yo el Altísimo? Entonces usted va a ver a los suyos graduándose, los va a ver yendo a la universidad, no sabe cómo. Usted va a ver a los que creyeron que no iban a poder entrar graduándose, titulándose, consiguiendo plaza. Pero hermano, no es solamente porque lo dijo un predicador, es porque oí tus palabras y las comí. Porque digerí lo que dijiste. Porque permití que tus palabras fueran directo a mi corazón e impulsaran mis movimientos, mis decisiones a partir de ese momento. Dios le dio una palabra a María y María la guardó en su corazón, quiere decir, la convirtió en combustible para que se generara lo que el ángel le anunció. Así que si yo escucho que en medio de una inminente recesión global, Dios es mi proveedor y me proveerá más allá de lo que yo necesito o entiendo, eso es lo que va a alimentar mi corazón y me va a impulsar. Y de ahí saldrán las ideas. Y usted va a ir a vender aire acondicionado a Alaska y se lo van a comprar. Porque no crea que las grandes ideas nacen de alguien que tiene hambre. Las buenas ideas van a fluir de alguien que dice: tú lo dijiste, tú haces girar este planeta, todo subsiste por tu palabra, así que yo estoy cabalgando sobre una palabra que declaraste. No me voy a rendir porque no hay diablo que te pare. María no se puso a pensar: hay una ley que dice que mi destino, si yo quedo preñada sin casarme, es terminar lapidada. No, es aquí la palabra del Señor. La sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La iglesia que asuma esa actitud no será avergonzada. Señor, si vivo, si resisto, si peleo, si persisto, es porque tú hablaste. No hay otra fuerza que mueva mi vida más que tu palabra. Póngase de pie. Si usted viene el domingo, yo le sigo hablando. Otros días no he podido decir eso, pero hoy sí puedo. Cierre sus ojos, le leeré la palabra. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. A fuerza de práctica. Nadie te vuela un avión, nadie tiene las alitas aquí de piloto con teoría. A fuerza de práctica
el Espíritu Santo nos vuelve expertos en distinguir que habló Dios o habló el mentiroso. No te dejes engañar, porque no habrá ruina en tu vida. No te dejes engañar, porque los tuyos no quedarán desamparados. No te dejes engañar, porque si mañana volaras de aquí, tu familia seguiría existiendo por la palabra que Dios a ti te dio, como lo hace hasta hoy con Abraham. No te dejes engañar, porque las riquezas mienten. Ellas son mentirosas. Las riquezas se jactan de lo que no pueden hacer, lo que no pueden cubrir. Las riquezas son muy buenas herramientas, pero son pésimos maestros. No sigas las riquezas, no te sientes a los pies de ellas, porque ellas te hacen creer que pueden con todo, pero no pueden. El mundo que tiene riquezas será sacudido, no el tuyo, no el tuyo, porque el tuyo está formado de toda palabra que salió de la boca de Dios. En mi mundo no hay crisis, en mi mundo no hay desesperanza, en mi mundo no hay derrota y en mi mundo no hay pérdida, porque Dios es el que le ha dado forma a mi mundo. Tú eres lo que tienes en el corazón. Por eso ya no deberías más abrazar el temor, la inseguridad. Deberías determinar purgar tu corazón y comenzar a bombearle palabra de vida, porque llegaría el resto de tus órganos, te llenaría de vida, te rejuvenecerías como el águila. No estarías cansado de todo lo que pasa. No estarías siendo reventado por la presión que vive el resto de la gente. Eso está bien para los que no tienen esperanza, pero tú eres la residencia del Dios viviente. Todos los días, si quieres, te sustenta con su buena palabra. Todos los días te lleva a pastos verdes. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma. Le dará vigor a tus huesos. Eso es estructura. Estructura para que nada te haga tambalear. Los terremotos no se llevan todo, se llevan lo que tiene una débil estructura. Dios te lo había dicho: cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé con aquel que cavó en la roca, cavó en la roca, cavó en la roca y luego edificó su casa. Yo no miento, nunca te dije que no habrían lluvias, ni tempestades, ni ríos, ni inundaciones. Te dije que si obedecías, no caería tu casa. En Dios esté tu temor y solo el Señor sea tu miedo. Teme a Dios todos los días de tu vida, porque nada falta a los que en Él confían. Los leoncillos tienen hambre, pero los que confían en el Señor no tendrán falta de ningún bien. Porque estás cargado. Si hubieras oído a mi voz, echarías sobre mí tu carga y yo te daría sustento.
Este es un año para echar sobre el Señor tu carga. Es un año de reposar. Es un año de soltar las cargas sobre aquel que las puede llevar. Es un año de soltar los asuntos en las manos del Señor. Oh, aleluya. Dios le ordenó desde el año anterior a la tierra que te diera fruto por 4 años. Tú verás el fruto donde otros no ven. Mientras otros tienen oscuridad, tú verás luz. Eso te distingue como pueblo suyo. Cásate con lo que Dios te está diciendo. María se casó con una palabra y Dios guardó su vida y trajo a cumplimiento lo que le indicó. Yo bendigo a estas mujeres, bendigo a este pueblo, bendigo a cada hombre presente, Señor. Que tu palabra, que no ha dejado de caer desde que empezó esta mañana, esta convocatoria, como lluvia, Señor, sobre el terreno, venga a hacer germinar otras muchas que han estado adormecidas sin germinar, porque este es el tiempo. En el nombre de Jesús, no te creas que has sembrado para no recoger. Espera el acumulado de todo lo que sembraste y aún no recibiste. Porque tu Dios es un Dios de retribución, es un Dios de restitución y es un Dios que paga doble, triple y más. Pregúntale a Job, porque 7 veces le dio lo que perdió. En el nombre de Jesús, pregúntale a aquella mujer que vino destrozada de Moab, porque le fue devuelto todo y más, y un lugar en la línea genealógica. Tu Redentor vive, tu Redentor vive, tu Redentor vive, tu Redentor vive, tu Redentor vive. Y hay espíritu de resurrección moviéndose sobre todo lo muerto, sobre todo lo muerto, sobre todo lo muerto. Jairo salió corriendo para que el maestro le ayudara, pero se le atravesó una mujer y le quitó tiempo. Y en eso vinieron sus amigos y le dijeron: no molestes más al maestro, ya se murió. Pero el Señor siguió su camino, fue hasta su casa y le devolvió lo muerto. Y el tiempo perdido no sumó, no cambió ni alteró el milagro. La niña se incorporó y la orden fue: denle de comer. Así verás lo que ves muerto hoy, incorporado sobre el mismo lugar donde antes estuvo muerto. Y el Señor dirá: ahora sí sustenta eso, porque tú creíste que estaba muerto, pero solo dormía. Canceladas las actas de defunción que el Señor no selló, en el nombre de Jesús. Porque lo muerto no está muerto a no ser que el Señor diga: murió. Ve y pregúntale al Señor en la intimidad y dile: murió ese negocio, murió ese emprendimiento, murió ese matrimonio, murió esa familia, murió. El Señor tiene una palabra para ti, pero no vendrá por boca de un profeta. Entra en intimidad, cierra la puerta, pregúntale al Señor, porque este es un buen tiempo para que tú le digas: dame la palabra específica para este nuevo año.
Dame la palabra específica. Dios no le habla a cualquiera que anda por ahí, no se da tiempo para estar con Él. Date tiempo para estar con Él. Y dile, he estado esperando por días la palabra específica. El Señor te va a dar la palabra específica. Reciban esta palabra en el nombre del Señor. Dios les guarde. Maravilloso el Señor. Damos gracias a la hermana Alexandra por estar disponible y dispuesta.